Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. El presidente Biden sigue insistiendo en la posibilidad de mantener un diálogo abierto con Vladimir Putin, ya que las tropas rusas no se han retirado de Ucrania. Más al contrario, ha llegado más equipo bélico y la frontera más grande de lo que fue una república socialista soviética sigue militarizada y hoy las escuelas tuvieron que ser evacuadas dado que se temía el inicio del ataque militar. Ahora, ¿qué tiene que ver Ucrania? Si vamos a hablar de México, vamos a hablar de un gran periodista. Bueno, esta mañana el ministro de Guerra de Rusia habló con Nicolás Maduro para pedirle todo el apoyo político y militar de Latinoamérica, porque Rusia necesita mucho de Latinoamérica para poder sobrevivir ese ataque y recuperar su territorio que les perteneció y lo que ocasionó que regrese la Guerra Fría. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena. Hoy estamos con un personaje que no necesito presentar, don Rafael Loret de Mola, periodista por tradición, por quien me quito el sombrero. Tuve el gusto de ser un seguidor de su padre, que escribió en Excelsior por muchos años, escribió grandes libros. Don Rafael Hijo es un bestseller, escritor en México, y pues de tal palo tal astilla. Carlos Loret de Mola tiene de cabeza al presidente de México, pero no hay manera de que se preocupe, don Rafael. Yo reproduje su video hace unos días diciéndole al presidente que no se meta con su familia. Pues qué bueno que lo has hecho, qué bueno que lo has hecho, pero afortunadamente se ha encontrado, Carlos, con un extraordinario apoyo de gran parte de la sociedad mexicana, incluso de aquellos que no simpatizan con él ni con sus formas de dar la noticia. A pesar de ello, Carlos ha aglutinado a un sector muy importante. Y esto se debe, entre otras cosas, al repudio que ya se tiene en el país contra un presidente que no vale un centavo, a un presidente que ha mentido, que le ha fallado a los mexicanos. Él dijo que no nos iba a fallar cuando asumió el poder ejecutivo y nos ha fallado de manera descarada y abierta. Ha sido un presidente que ha reunido todos los vicios del pasado y los ha aumentado. Y esto, pues, lógicamente, ha dado ocasión a que ya, por ejemplo, The Washington Post le pida al presidente Biden que intervenga, que haga algo, que dé su opinión, que frene a este bocazas, por decirlo de algún modo. Y por otra parte, ya sé que el senador Ted Cruz, allá en los Estados Unidos, habló sobre el tema en el Congreso de los Estados Unidos el día de hoy. O sea que esto ya es un escándalo que escaló niveles que yo francamente no me hubiera podido imaginar que hubieran podido escalarse. Esto se debe a la torpeza de un presidente que no tiene más visión que la de proteger a sus hijitos tanto naturales como a los que son miembros de la TTTT, que son tan corruptos como él. Ya no sé cuál pueda salvarse.
Ya no hay manera. Mientras, por ejemplo, hay personajes como Manuel Bartlett que sigan en el gabinete presidencial, este carecerá de toda autoridad moral. Y no es solamente Bartlett, son casi todos los funcionarios los que están metidos hasta el cuello en actos de corrupción. Y esto es algo que tenemos que enfrentar y que resolver. Por eso la llamada que hemos estado haciendo, no todos desafortunadamente, sino algunos periodistas que pues hemos visto la perspectiva, es la de insistir en que la única salida que nos queda es la revocación de mandato al presidente el próximo mes de abril. ¿Por qué? Porque el órgano institucional, que es el INE, Instituto Nacional Electoral, es el único que en este momento puede darnos alguna confianza a los mexicanos. Ya el presidente se peleó con todos los organismos autónomos. Solo nos queda el INE como contrapeso. Porque ahora, por ejemplo, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Transparencia le dio un revolcón del demonio porque respondió a su carta jactándose de él, a la carta en la que exigía investigar los bienes y ingresos de un periodista, en este caso mi hijo Carlos, pues cayó como piedra, porque además ahí me incluía, porque hablaba de y sus familiares. Obviamente cuando dice y sus familiares, pues está refiriéndose a mí concretamente, porque los demás familiares no juegan en este extraño voleibol de aquí y allá, como si el presidente se rebajara a la calidad de ciudadano nada más, de periodista o de lo que fuera, porque no sabe desempeñar la presidencia de la República. Esta es la verdad. Efectivamente, don Rafael, pero yo le quería comentar lo siguiente. En Estados Unidos, perdón, cuando se roban una caja de los periódicos, que usted las ha visto muy comúnmente en las calles, afuera de los centros comerciales, el FBI es quien investiga y hacen una investigación exhaustiva a este respecto. Entonces, nunca dejan un asunto pendiente. Yo hablé con el Departamento del Tesoro desde esta mañana y me dicen que todo el asunto ya está bajo investigación por los actos de cohecho, corrupción, y que gracias a la denuncia de su hijo Carlos y de usted, que también como periodista ha estado denunciando junto con el ingeniero Lozano en Frena, y que el ingeniero también ha mandado cartas a Washington, al Congreso, este asunto no se va a parar. Ayer detuvieron al expresidente de Honduras y todos sus funcionarios por corrupción, por nexos con el narcotráfico, y le damos la bienvenida al ingeniero Lozano explicándonos si esta carta tiene alguna validez legal, porque el presidente empezó hablando de que se la había mandado, les habían denunciado en la oficina de la presidencia, y luego terminó diciendo que él como ciudadano, si no se la aceptaban, él podía hacer el trámite y solicitar investigar a Carlos Loret de Mola. ¿Qué está pasando, ingeniero Lozano? Un saludo, apreciado Frank, y un honor verdaderamente compartir el micrófono con Rafael, un verdadero patriota, ejemplo para muchísimos mexicanos como lo está haciendo su hijo. Mira, la verdad es que yo considero que esta es una cortina de humo, porque todo mundo sabemos en México que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, de lo que tiene que dar cuentas o rendir cuentas, es de lo que hacen los funcionarios públicos. Y este es un testimonio de la dictadura que busca implementar en México López, metiéndose en la vida privada de gente que está en el mundo privado. O sea, es decir, Carlos, como periodista, él tiene toda la libertad y no se le considera dentro del submundo o la sociedad política que vive del erario,
y que por lo tanto tiene que dar cuentas el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ya fue contestada esa carta en forma muy contundente por la maestra que dirige hoy el INAI, y yo en lo personal... Blanca Ibarra. Blanca Lilia Ibarra, gracias Rafa, es muy claro el nombre porque leyó el oficio donde le contesta al presidente que es, por poco le dice que pues es una estupidez. La verdad es que ¿qué está haciendo López? Tratar de alejar los reflectores del problema de fondo. Y creo que ahí Carlos Loret de Mola ha sido muy inteligente de decir, no, señor presidente, el tema ahí está. Es un señor que es su hijo, que no trabaja y que tiene mucho dinero. Y si yo tengo dinero es porque he trabajado. Creo que esa frase es contundente del periodista Carlos Loret de Mola. Y la verdad es que López está tirando por todos lados cortinas de humo, cajitas chinas, buscando que no siga avanzando el proceso de investigación. Coincido totalmente en lo que estaba ahorita comentando Rafael. Acabo de ver un video de ya una comisión en el Senado de los Estados Unidos donde reclaman fuertemente el que Biden pues meta las manos en ver que este ya es un país que está asesinando periodistas, que está hostigando y acosando periodistas, y por las palabras que yo veo en ese video, la verdad es que hay una buena fortuna en que todo el mundo democrático esté verdaderamente repudiando los actos contra Carlos, y se ha convertido en la gota que derrama el vaso. ¿Por qué? Porque definitivamente el vaso se fue llenando con una bola de actos genocidas de parte de López, quitar medicamentos a los niños con cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que ya está agarrando ángulos esta investigación de la familia López, pues en donde K-Partners, en un reportaje de Telemundo, muestra que son unas oficinas raras, que su página de web está como inventada hace 3 días, en la que tiene intereses el señor Daniel Chávez, dueño de Vidanta, y empieza, ese es precisamente vale la pena, la verdad, por lo que comentaba Rafael, pues que ya hay una preocupación muy fuerte en el Senado de los Estados Unidos, porque finalmente el ataque a los periodistas es un ataque a la democracia en todo el mundo. Y vuelvo a repetir, creo que también este ángulo, además de la Casa Gris, el ángulo de cómo consiguió la visa José Ramón López Beltrán, cómo se certificó como asesor legal, cómo obtiene una visa de trabajo, cómo es que Daniel Chávez inventa una infraestructura cuando se ha visto sumamente favorecido por contratos. Entonces ya ahorita se amplió el problemón que trae López, y lo peor que podemos hacer los mexicanos es seguir aguantando esto. Estas investigaciones ya lo deben de tener en un proceso penal al señor, y creemos que lo que puede facilitar en México ese proceso penal es, como bien lo decía Rafael, pues que vayamos con todo abril 10, o sea, aguantar esta situación más allá de abril 10, la verdad, como lo dijo también la politóloga Gloria Álvarez, Latinoamérica está volteando a ver a México, quiere ver de qué tamaño es el umbral del dolor. Esto ya tocó límites ridículos, y el señor López Obrador también ya amenazó a los organismos autónomos en este patada de ahogado, y es muy peligroso un animal herido como López. Lo mejor es tenerlo enjaulado en Palenque en tanto se le procesa penalmente. O sea, pensar en escuchar a algún mexicano que apueste a que continúe López, la verdad, yo trato de entenderlo y no lo termino de entender. Entonces, quiero decir que quedan 8 días para que todos los paisanos que están en Canadá, Estados Unidos, en las plataformas que nos ven, Frank, pues nos quedan 8 días para que ellos se registren y puedan votar electrónicamente del 1 al 10 de abril. Les van a dar un código de una letra y 10 números, y para ellos realmente quedan 8 días para poder votar. Y vale que escuchemos a esta persona, además de tener un inglés muy claro, le podemos traducir lo que acaba de decir en el Senado de los Estados Unidos. Adelante, Gilberto, permíteme un segundo y hago los arreglos para que entre el audio
sin ningún problema y escuchemos al senador Ted Cruz, senador por Texas, y que básicamente ha sido un baluarte él es cubano-americano, pero por vivir en Texas ha sido un gran defensor de las situaciones bilaterales. En ciertos aspectos de la inmigración, pues ha sido drástico, pero contra el narcotráfico y contra la corrupción se ha pronunciado de una manera muy enérgica y pues vamos a escuchar al senador Ted Cruz para que veamos todo lo que dice. Permítanme, creo. Me disculpo, Gilberto. En otros tiempos diríamos que está interviniendo Gobernación en esta conversación. Bueno, que lo vemos, lo escuchamos. Don Rafael, explíquenos usted, porque yo lo conozco usted, tuvo un periódico muy exitoso en Irapuato, Guanajuato. Eso me comentaba, sí. Usted derrumbó el gobierno de Enrique Velasco Ibarra por corrupto. Usted sabe de estas cosas. Es una medallita que me cuelgo. Exactamente. Nada más en una época muy complicada. Muchas cosas. Y usted ha trabajado toda su vida. Yo lo conocí a usted trabajando y usted sigue trabajando. Entonces, y seguiré trabajando hasta cuando me alcance la existencia. Entonces, ¿por qué dejar que alguien que no ha trabajado en su vida hable de esta manera y acuse sin fundamento a una familia que por tradición son periodistas por excelencia y gente que realmente está dedicada a buscar la verdad como su padre, con todo respeto, usted, don Rafael, y su hijo, que son ejemplo a seguir para todos nosotros? Mira, te voy a decir con toda franqueza y además con mucho orgullo que nuestra dinastía ya abarca cuando menos 80 años de la vida nacional, si consideramos que mi padre comenzó a trabajar en 1940. Entonces ya son 82 años desde que comenzó la dinastía como periodista, mi padre, y luego pues yo ya le seguí los pasos tiempo después, ahí por los 80, antes de que él nos dejara como producto de un asesinato que fraguó intelectualmente el malviviente de Manuel Bartlett. Pero está tan descarado esto ahora que basta escuchar a López Obrador cada mañana para darnos cuenta de hasta dónde pretende llegar y del riesgo que está corriendo México como país. Por ejemplo, el día de hoy en la mañana llegó a decir lo siguiente: la muerte de los periodistas no debe servir para agredir al gobierno. Esa fue frase de hoy de López Obrador. La muerte de periodistas no debe servir para agredir al gobierno. Entonces, ¿qué vamos a hacer los periodistas cuando van cayendo? Este año ya van 6 y en total desde que inició este régimen van 54 periodistas asesinados. Esto es ya un récord que supera la etapa negra, más negra, que tuvimos precisamente en la época de Miguel de la Madrid, cuando el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett Díaz. Y fue cuando empezaron a tomarle su ficha los agentes de la DEA al señor Bartlett, y él con un cinismo inaudito ha llegado a contestar que él puede entrar a los Estados Unidos, pero que lo difícil para él sería salir de allí. Así de cínico es este personaje. Pero no solamente eso, llegó a decir hoy el presidente que es su tarea proteger a todo periodista, inclusive a los mercenarios. Eso dijo el presidente, después de haber atacado a un periodista particular, independiente, exhibiendo unos ingresos que además no son sus ingresos. Le carga ahí 11 millones de pesos
como a Televisa, que supuestamente le pagó a Carlos en 2021, cuando en 2019 ya él estaba fuera de Televisa. No puede tener ningún sustento. Las cifras son totalmente infladas, pero lo más grave es que en la carta que le dirige al INAI, el señor López Obrador, presidente de la República, que ha dicho hasta el cansancio que él como presidente lo sabe todo, lo ha dicho así textualmente, habla de que le informaron de las ganancias de Carlos fuentes anónimas. Está en la carta que él le mandó al INAI. Obviamente el INAI lo mandó al demonio y ya es uno de los organismos autónomos que está en peligro de ser otra vez atacado por López Obrador porque no se alió a las condiciones y circunstancias que él desea. No podemos tolerar que un presidente que persiga a los periodistas y luego dice que protege a todos los periodistas, aunque sean los mercenarios, pues habría que ver quiénes son los mercenarios. A lo mejor se refiere a los Molécula, el señor ese de bigotito, a la Chaplin, que siempre va en primera fila a sus conferencias de la mañana. Yo les llamo las mentirosas de la mañana, porque lo que hace López Obrador es mentir y manipular todos los días. Y nosotros, con una paciencia inaudita, los periodistas, pues tenemos que estar al pendiente para ver qué es lo que dijo y poder medir las perspectivas del país. Porque, por ejemplo, ahora se fue a Nuevo Laredo y está dándole su apoyo a Carlos Cantú Rosas, un sujeto que está acusado por el asesinato de Carlos Domínguez en Nuevo Laredo hace algunos años, por su hijo del mismo nombre, que ha tenido que incursionar en el periodismo para defender la memoria de su padre y que ahora mismo ha declarado que no puede concebir cómo este personaje de Nuevo Laredo está siendo bautizado como López Obradorista y morenista, con el mayor descaro por parte del presidente de la República. Y así por el estilo podemos hablar de muchas cosas. Citaba a Gilberto hace un momento al grupo Vidanta. Ellos tienen ya en el colmo de la desvergüenza una nueva concesión para ampliar su usufructo de playas en Acapulco, en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. ¿Y quién es el dueño de Vidanta? ¿Quién es el principal accionista? Ya lo decía Gilberto hace un momento, Daniel Chávez Morán, que es el que le dio la chamba a José Ramón López Beltrán. Pero hay algo más interesante, y se los anuncio a los amables amigos que nos sigan en este momento. Hoy Carlos va a subir en su Latinus una información fidedigna y completa, ya sabes cómo él la maneja con todos los datos, actas y demás, de cómo José Ramón está ligado también a una empresa española, de esas de las que fustiga López Obrador, que dicen que saquea el dinero de nuestro país y que por lo tanto ha puesto en pausa las relaciones con España, pero no pone en pausa a la empresa de su hijo José Ramón, o sea, a la que está ligado su hijo José Ramón. Esto hoy en la noche va a ser un nuevo escándalo, una nueva aportación hacia una familia que francamente da náuseas y no se dan cuenta que dentro de muy poco tiempo hablar de los López Obrador sería tanto como hablar de Calígula o de Antonio López de Santana o como de los grandes predadores. Digo, me fui al universo y luego caí en en la República Mexicana, de los peores predadores que han existido en el mundo. Es decir, lo que está haciendo López Obrador es increíble, porque además se muestra muy sumiso ante los Estados Unidos. Fue vergonzosa su actitud con Donald Trump. Y ahora es absolutamente incongruente en su relación con Joe Biden. Entonces, por un lado, es sumiso a los Estados Unidos, pero hacia el sur está apegado al famoso Foro de Sao Paulo, que comenzó en Brasil, cuando era presidenta Lula da Silva, cuando era presidente Lula da Silva y luego Dilma Rousseff. Ahí comenzó el Foro de Sao Paulo, que se extendió a muchas de las naciones de América. Ahora mismo, pues en Chile acaba de ganar Gabriel Boric, que también se suma a esta estructura, digamos, neofascista, neocomunista, a la que pretende López Obrador integrarse,
mientras al mismo tiempo coquetea con los Estados Unidos. Es un caso verdaderamente siniestro. Y lo interesante de esto es que la mayor parte de los colegas latinoamericanos, por lo menos a los que yo he escuchado y que tienen alguna credibilidad, mencionan el caso de México como algo antológico de la antidemocracia, de que no pueden concebir que un presidente persiga de esta manera, no a un periodista, sino que además por perseguir al periodista violente la Constitución, porque en los artículos 6 y 16 de la Constitución General de la República se protege por completo los datos privados de los particulares, no de los periodistas, de todos los particulares. Es como si de repente un día se le ocurre al presidente de la República hacer que el juicio de amparo se pueda realizar entre particulares sin saber que el juicio de amparo es una prerrogativa del ciudadano ante los abusos presuntos del poder. Ahí es donde se enreda porque no tiene ni idea del derecho, a pesar de que pasó 14 años en la Universidad Nacional Autónoma de México tratando de recibirse. ¿Quién sabe cómo lo habrá hecho? Seguramente, como decimos en México, pues a través de los barcos, ¿no? De los maestros barcos que te dan calificaciones con tal de que les regales alguna prebenda o alguna cosa por el estilo. Así de vergüenza es lo de la carrera de López Obrador. Y lamentablemente, pues lo tenemos como presidente. Y esto ya no puede ser. He insistido mucho. Lo grave de que siga López Obrador en el poder no es por lo que hizo, sino por lo que está por hacer. Esto es lo que más me preocupa. Ya lo que hizo, pues ni modo, tenemos que asimilarlo y tenemos que superarlo y que dar la batalla. Pero, ¿qué sigue? La estatización de las empresas españolas, por ejemplo, según, si no me falla la memoria, así también actuó Chávez en su momento, estatizando a las empresas españolas, que por cierto todavía siguen en litigio contra el gobierno de Venezuela, porque les arrebataron propiedades sin ninguna justificación. Y parece que ahora lo que quiere este señor con esta pausa que ha establecido de manera unilateral es precisamente lo mismo. O sea, cada vez se aprietan más los vínculos de López Obrador con las peores revoluciones izquierdistas de nuestro continente, no con las mejores, porque ha habido presidentes socialistas que pues han merecido el reconocimiento público. Te puedo mencionar, por ejemplo, a Salvador Allende, al que yo le tengo un recuerdo muy especial, pero hay otros que han quedado hundidos para siempre y será dificilísimo que puedan ganar la historia o que puedan ganar siquiera el reconocimiento de sus contemporáneos. Exacto, don Rafael. De hecho, tenemos un ejemplo de la empresa regiomontana Cementos Mexicanos, que Hugo Chávez la confiscó. Cemex. Exactamente, para hacer una nueva planta nuclear. De hecho, en las anales de Latinoamérica, Venezuela es el primer país que hizo una planta nuclear. Y también Venezuela se caracteriza por haber sido el primer país que atentan sus habitantes contra un funcionario de alto nivel de los Estados Unidos. Richard Nixon fue apedreado en Venezuela y desde entonces no han regresado funcionarios norteamericanos a ese país. Pero ahora que mencionas, perdóname que te interrumpa, ahora que mencionas a Richard Nixon, que para mí, debo decirte, pues fue un político muy importante de los Estados Unidos, independientemente de su final, no muy de acuerdo a su trayectoria política, pero bueno, fue un final desastroso, lamentable. ¿Quién lo tiró? La investigación de Watergate. ¿Y de dónde salió la investigación de Watergate? De Washington Post, el periódico en donde ahora colabora Carlos Loret de Mola. Y este periódico es el que le ha pedido a Joe Biden que dé una opinión al respecto. Y esto me parece sumamente indicativo de lo que puede ocurrirle al señor López Obrador, que además está aterrado después de la visita de John Kerry, que vino aquí a poner el orden en cuanto a la reforma eléctrica. Y el señor se ha callado la boca, ya no ha vuelto a hablar del tema, porque además sabe que el autor de la reforma eléctrica es precisamente Manuel Bartlett, que tiene abiertos procesos en los Estados Unidos. Este es un círculo vicioso que se tiene que acabar de una vez.
Exactamente. Ahora, don Rafael, antes de pasar con el ingeniero Lozano, es bien importante que usted, como líder periodista, proveniente de una familia que ha ejercido el periodismo de manera digna toda su vida, le diga a nuestros connacionales, a nuestros paisanos en los Estados Unidos, por qué es muy importante que hablen con sus familias cuando mandan la remesa y les digan que participen en la revocación de mandato. Si en este momento el presidente, de una manera abrupta, irracional, totalmente fuera de toda normatividad jurídica, está atacando a un periodista joven y honesto como Carlos Loret de Mola, Bueno, yo le ¿qué diría, significa que López Obrador esté otros 3 años abusando la ley, manipulando al ejército, haciendo lo que se le antoja con la justicia? yo les diría a estas familias dos cosas. En primer lugar, que no es posible que las remesas que con tanto esfuerzo les envían desde fundamentalmente el sur de los Estados Unidos no son para que se vanaglorie el señor López Obrador. Él habla de las remesas como si fuera un éxito personal suyo, cuando es consecuencia de la economía, de la miseria, de la pobreza, de la falta de oportunidades de trabajo en nuestro país. Hay indocumentados o documentados que tienen que ir a los Estados Unidos frecuentemente a reunir el dinerito que luego lo convierten en remesas porque no encuentran fuentes de empleo en nuestro país. Esa es una realidad increíble, indiscutible además. Pero también les diría que hay que tener mucho cuidado, que si no hay un concurso real de todos los mexicanos, yo no hablo de mexicanos que estén en el extranjero o en México, de todos los mexicanos, para revocar el mandato de López Obrador, señores, no es una exageración decirles que estamos apuñalando a México, que estamos dejando al país asfixiado, que no tendría futuro nuestro país si se prolonga el mandato o la ideología de López Obrador a través, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, que es su candidatita, porque ella es también hechura de López Obrador. No hay necesidad de que se reelija si llegase al 2024, que esperemos que no. Pero en ese caso, pues no tendría que reelegirse López Obrador, porque Claudia Sheinbaum es un títere, una farsante de la política. Pero yo tampoco creo que los mexicanos fueran masoquistas y votaron otra vez por Morena. No lo puedo creer, no lo concibo. Yo creo que esto va a reventar este año. Tiene que reventar. Ya, por ejemplo, en algunas entidades en donde se daba por seguro que Morena iba a ganar, como Tamaulipas, ya están empezando a revertirse los números. Ya hay otras entidades en donde no hay manera de que Morena entre, como en el caso de Aguascalientes, en donde la candidata de Va por México está muy por arriba de la candidata de Morena. Entonces, no la tiene tan fácil este año. Yo creo que este año va a comenzar a ver esta reacción. Por eso es tan necesario que cuidemos al INE. Y la única forma de proteger al INE para que siga siendo un organismo autónomo y no ligado al gobierno es apoyando el proceso de revocación y haciendo que López Obrador tenga que irse. No hay otra salida. Si lo hubiera, estaría yo explorándola. Pero ya exploré todas las posibilidades. Y la única que nos queda es sacar a López Obrador del Palacio Nacional lo más pronto posible. Y además es un derecho constitucional. Es un derecho que ya está asentado en la ley máxima de nuestro país. No se trata de un capricho, se trata de un derecho, como es derecho también el de la libertad de expresión, como es derecho también el derecho a votar. Pues de la misma forma y en la misma línea, el derecho a revocarle el mandato a un presidente siniestro es parte de la infraestructura que el constituyente y que las distintas reformas nos han dado a los mexicanos para protegernos. Gracias, don Rafael. Ingeniero Gilberto Lozano, si López Obrador se apodera o del INE o trata de manipular la revocación, frena
¿qué está planeando hacer para evitarlo y no dejar que se salga con la suya? Yo creo que está muy bien respondido por parte de Rafael. La mejor manera de defender al INE es inundando las urnas este 10 de abril. ¿Por qué? Bueno, pues hay que decirle a todos los mexicanos que sería una arma de López para tomar el INE el decir, ya ven, ni ustedes le creen a... No te estamos escuchando, Gilberto. El micrófono, Gilberto, se cortó el micrófono. No, conecta el micrófono, por favor. No hay audio. Mientras no se caiga, Gilberto, todo está bien. Exactamente, don Rafael. Ahorita lo escuchamos. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. Una disculpa, por más que pongo en modo avión, entra una llamada y se interrumpe. Bueno, creo que el arma que sería letal para los mexicanos es que López el 11 de abril diga lo siguiente. Ya ven, ni ustedes le creen al INE, ustedes piensan que el INE les iba a hacer trampa y mira nomás cómo dejaron las casillas. Así es que el INE hay que reformarlo, de hecho ya hay una iniciativa para reformarlo y lo va a tomar, porque así está en el plan, así está en la agenda. Todas las amenazas, los desprecios, la forma en que han tratado a Lorenzo Córdoba, además de que en el 2023, a principios, hay el cambio de 4 consejeros electorales, el INE se está jugando la vida el próximo 10 de abril. Tenemos que ser claros con los mexicanos. No es quedándote en tu casa como defiendes al INE, no es con un tweet, no es con un video, es yendo a votar el 10 de abril. Ahora, ¿qué ha estado ocurriendo mientras se están dando estas cortinas de humo? Se aprobó, hasta donde he podido verificar, una ley para que el SAT ya pueda incautar las cuentas de cualquier mexicano. Esto es un paso que dio Chávez. Es la herramienta más represiva que pudiera tener hoy un mexicano. Ya no es la unidad de inteligencia financiera, ya no es un proceso de investigación, simplemente una orden de... No, Gilberto, no te estamos oyendo. A ver, está teniendo. Don Rafael, mientras Gilberto Lozano habla, ¿qué opina? ¿Seguimos sin audio, Gilberto? No, Nada. bueno, pues seguimos conversando mientras logra Gilberto incorporarse. Ahí. A ver, ya termino rápido porque alguien está muy insistente. ¿Se escucha? Alguien está muy insistente. Bueno, ahí va. Hoy, Rogelio Ramírez de la O, por órdenes de López Obrador, le puede incautar las cuentas a cualquier mexicano. Con una orden a los bancos, congélese la cuenta mientras averiguamos. ¿Cómo se llama eso, Gilberto? ¿Cómo se llama? Dictadura. La ley es una dictadura de incautación. Le llaman de incautación, en el que se aprobó en mayoría en la Cámara de Diputados y pasará a revisión de la Cámara de Senadores. Ya no tiene que ser la unidad de inteligencia financiera la que dé una orden judicial. Sin orden judicial, simplemente una llamada del SAT al Banco Santander, Banco BBVA, Banregio, Banorte, lo que sea, te congelan las cuentas y los bancos lo que lograron es que puedan tener la responsabilidad de decirle al cuentaviente, señor Lozano, le acaban de congelar sus cuentas. Así es que usted va a entrar en un litigio, no podemos, su tarjeta de débito o de crédito ya no funciona, su chequera ya no funciona, sus recursos están congelados. Esto ocurrió en tanto estaba generando las cortinas de humo el señor López con el ataque, el acoso y el hostigamiento a Carlos Loret de Mola.
Segundo, hoy en la mañana, además de lo que don Rafael le comunicó al público, hizo otra aseveración, a mi modo de ver, draconiana, López. Dijo que le iba a decir al señor Biden que deje de tener injerencia en recursos que están en fondos en Estados Unidos para estudio, desarrollo y fomento de la democracia, porque él está muy enojado de que ese dinero fue el que cayó en manos de Mexicanos contra la Corrupción y que fue el contenido que el periodista Carlos Loret de Mola utilizó para presentar su reportaje. Esto ya está en un nivel, a mi modo de ver, verdaderamente en donde yo no entiendo, la verdad, hasta esta fecha, sobre todo también por lo que acaba de decir Perú, de que ya le dijo a López Obrador que no quiere que tenga, y esté mencionando a Perú en sus mañaneras. No entiendo qué hace Marcelo Ebrard, yo ya no entiendo qué hace ese señor. Anda perdido completamente y hoy tengo al menos más de 750 mensajes de que están cerrados los consulados para poder actualizar la credencial del lector. Pero esto no es nuevo, lleva meses. Los consulados, Marcelo Ebrard los cerró, que no tienen papel, que no tienen esto, que no tienen lo otro, para evitar que muchos mexicanos que saben la problemática que se está viviendo por sus familias en nuestro país no lograran tener la credencial de lector. Y seguramente, Frank, tú tienes muchos de esas quejas, de esos reclamos. Hay gente que me dice, Gilberto, llevo 4 meses buscando que el consulado me dé una cita y o me cobran o me dicen que va a ser hasta a junio, me mandan para lejos, no nos reciben. Hagan de cuenta que los consulados, Marcelo Ebrard los cerró. Para efectos prácticos lo cerró. Eso habla verdaderamente de una traición a los derechos de los mexicanos y como bien abundaba Rafael en tocar los puntos, esto ya es invivible. Estamos verdaderamente viviendo protocolos estilo Venezuela, estilo Ecuador, y el mexicano que no vive en nuestro país debe de tener la responsabilidad por su familia de enterarse la verdad. 110,000 asesinatos, 700,000 muertos por coronavirus, el índice de letalidad más grande, la sentencia a 6 líderes religiosos de la Iglesia Católica y ahora este hostigamiento y récord de la muerte de periodistas y un acoso ya directo que es propio de un dictadorzuelo, como lo hemos venido diciendo, y hay que resolverlo de cuajo. Nadie en sus 5 sentidos podría pensar en un día más de López Obrador teniendo la oportunidad de despedirlo. Para la gente que no sabe lo que significa la palabra revocación, es un sinónimo de despedirte, quitarte, extirparte, echarte fuera, correrte, como decimos los mexicanos. Podemos correr a López y es tan importante saber correr como saber elegir. Exactamente, ingeniero Lozano. Y ahora regreso con don Rafael Loret de Mola, que no me va a dejar mentir, porque precisamente su hijo Carlos fue quien denunció ante toda la audiencia de su programa Latinus que a muchos empleados de los consulados no les renovaron los contratos a los empleados locales y los estaban despidiendo y siguen despidiéndolos porque, qué gran obra. Supuestamente el gobierno americano le está pidiendo a los consulados, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que contraten mexicoamericanos que sean ciudadanos estadounidenses para trabajar en los consulados. Y ha llegado al ridículo esta situación, porque están corriendo mexicanos que eran estudiantes, que se les conseguía una visa, y están metiendo cubanos a trabajar a los consulados de México. Eso es inadmisible. Y esto lo estuvo denunciando Carlos Loret de Mola, y lo peor,
me avisaron que en el consulado de Houston, la niñera, los que lavaban esa grandísima alberca y todo el mantenimiento de esa mansión lo hacían empleados del consulado de México en Houston, amenazados de ser despedidos si decían una palabra o mostraban una foto en sus redes sociales. Don Rafael, ¿a dónde estamos llegando? Estamos llegando a la anarquía, que es lo peor que le puede ocurrir a un país. Desde hace mucho tiempo, no hay que acusar de todo a López Obrador, pareciera que los diplomáticos de carrera son diplomáticos de segunda, porque los puestos importantes en las embajadas, los embajadores, suelen salir de la clase política mexicana, de aquellos que pues ya prácticamente buscan una embajada para retirarse. En el caso actual, los nuevos embajadores que está proponiendo López Obrador son productos de las negociaciones con exgobernadores priistas que de alguna manera cedieron su territorio, su estado, controlando las elecciones para entregárselas a Morena. Esto es algo muy duro de decir, pero así es. Y los embajadores pues empiezan a ser personajes como Quirino Ordaz Coppel y gentes por el estilo. También Claudia Pavlovich, por ejemplo, que fue gobernadora de Sonora, que se va a ir de cónsul, según parece, a Barcelona. En el caso de Panamá, hicimos el ridículo más espantoso, porque primero se propuso a Pedro Salmerón, que está considerado un agresor sexual, y luego a una persona que, pues francamente, su único logro fue el de lograr que el espacio que rodea al Senado sea zona libre para que puedan ahí los marihuaneros extender sus vicios. Jesús Rodríguez. Obviamente Panamá se disgustó y le mandó una carta de protesta al presidente de la República. Qué vergüenza que un país como Panamá nos dé lecciones de moral política a los funcionarios mexicanos, no a los mexicanos, a los funcionarios mexicanos que parecen no entender hasta dónde debe llegar la relación diplomática. Y lo que tú sabes, lo que me has contado en este momento, acerca de que se están llenando los consulados de cubanos, me recuerda a la época de Echeverría, cuando quiso ser precisamente muy solidario con Allende, pero después de muerto, no antes de que se muriera, aunque Allende estuvo en México en un momento muy coyuntural, pero Echeverría le abrió las puertas a los chilenos. Y entonces ahí nos llenamos de chilenos. Y luego Lázaro Cárdenas Batel, cuando fue gobernador de Michoacán, convirtió a Morelia en lo que llamábamos todos la pequeña Habana, porque se trajo cientos de maestros, de doctores, de profesionales de distintos rubros a Morelia, desplazando a los mexicanos que también hubieran podido ocupar esos cargos. Esto no es nuevo, desgraciadamente. En nuestro país parece que se aplica aquello del fascismo y de la homofobia y de la situación, digamos, el malinchismo, pero se aplica al revés. En lugar de rechazar a los extranjeros, se rechaza a los mexicanos. Esto es lo único que nos faltaba ver en nuestro país, y México está siendo cada vez más invadido por elementos del extranjero a cambio de dejar a los mexicanos sin trabajo. Aplicamos, desgraciadamente, el racismo al revés. Esto es terrible decirlo, pero se está dando en nuestro país. Y caramba, no lo merecemos. Eso que decía Joseph de Maistre, en el sentido de que toda nación tiene el gobierno que se merece, nosotros no merecemos esto. No merecemos a López Obrador. Tampoco merecimos a los que le antecedieron en el poder. Pero lo de ahora, de ninguna manera puede arguirse que lo merecemos los mexicanos. Mucho menos los que estamos tratando de luchar. No porque haya un cambio de presidente, sino porque haya un cambio del sistema político mexicano, que es lo que tenemos la responsabilidad de hacer para legarles un país mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si no lo hacemos, seremos una generación de fracasados. Y francamente sería muy doloroso para todos los que amamos a este país, que se dijera de nosotros que no fuimos capaces siquiera
de enfrentar esta marea brutal de un socialismo imberbe, de un socialismo extraño, que yo llamo López Obradorismo marxista, porque no es ni leninismo marxista ni nada por el estilo, es un López Obradorismo, es un estilo nuevo de un socialismo que es inútil, que no ofrece más justicia social que el pago de bonos bimestrales, que además no los comenzó a repartir López Obrador. Esto es algo que se nos ha pasado a decir. Los bonos comenzaron a pagarse con Vicente Fox. Es cierto que López Obrador, como jefe de gobierno del Distrito Federal entonces, fue quien tuvo la iniciativa de comenzar con estos bonos en la Ciudad de México. Pero luego Fox hizo suya esa iniciativa y me parece que era razonable, aunque fueran de otros partidos, y comenzó a dar los bonos desde entonces. No puede López Obrador pararse el cuello y decir: yo fui el que hizo de esta bandera social la manera de redimir a los más pobres. Este no ha sido un gobierno para los pobres, ha sido un gobierno para los más ricos que se han enriquecido más con la pandemia y con las crisis económicas y políticas de nuestro país. Mientras tanto, hay 4 millones de pobres extremos más en nuestro país desde que asumió la presidencia este sujeto, Andrés Manuel López Obrador. Así es, don Rafael. Carlos Slim, al señor que no le gusta jugar a las vencidas, según dijo López Obrador, socio mayoritario del New York Times. Le pregunté a periodistas de esa casa editora qué iban a hacer para apoyar a Carlos. Y si ustedes se dan cuenta, la línea editorial de ese periódico dista mucho de lo que dice el Washington Post. La influencia de este hombre millonario en los medios de Estados Unidos y de México, porque se rumora que también es socio mayoritario ya del Grupo Reforma, es un debilitamiento al periodismo independiente como el que ejerce Latinus, o es la oportunidad para que un periodista joven y entusiasta como su hijo, Carlos Loret de Mola, le pueda decir a México y al mundo que México está maniatado por el gobierno, pero que si los periodistas y los electores no nos dejamos, podemos acabar con estos vicios. Don Rafael, y después la opinión de Gilberto. No olvidemos que en el caso de New York Times, antes el que compró muchas acciones de la UPI, por ejemplo, fue Mario Vázquez Raña, uno de los sujetos más perversos que hemos tenido en nuestro país en el ambiente periodístico. Y lo pagó, además, pagó las acciones del New York Times en efectivo en un momento en que había suspensión de pagos y en donde estaba el dólar controlado. No se podía comprar dólares en nuestro país, en la época, digamos, del final de López Portillo e inicios de Miguel de la Madrid. En esa época fue cuando Mario Vázquez Raña se hizo de parte de las acciones de New York Times, que estaba en crisis. Entonces, este periódico parece ya convertirse en una especie de medio digno de ser subastado cada vez que sea interesante, cada vez que sea importante. Yo creo que el prestigio de New York Times, que siempre ha sido visto como uno de los periódicos más importantes del mundo, no solo de Estados Unidos, está en entredicho. Y tiene el New York Times que limpiarse las lacras, porque si no, le van a ganar también su espacio. Esto lo veo claramente. Hay que recordar que, como se dice en México, el México revolucionario, decía Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Bueno, pues podemos hacer la analogía y decir que el periodismo, que la información, es propiedad del periodista que la comunica a su audiencia. La información no es propiedad de los dueños de periódicos. La información le pertenece al periodista que la trabaja. Gracias, don Rafael. Gilberto. Bueno, yo quisiera decirle a los paisanos que están allá en los Estados Unidos, en Canadá, en el extranjero en general,
que verdaderamente estamos viviendo un caos en México. Y increíblemente, Morena, a través de algunas personas a su alrededor, con los que ha hecho pactos políticos hasta de oposición, empiezan a crear una cortina de humo de que México podría sufrir una inestabilidad si López sale del poder el 10 de abril, día de que los mexicanos lo queremos sacar. Los mexicanos que sentimos que no merecemos un gobierno así. Eso es totalmente falso. Totalmente falso, porque la inestabilidad ya la estamos viviendo. Los récords de asesinatos de periodistas, vuelvo a repetir, los homicidios dolosos, los cárteles ahorita cubriendo de espectaculares varias ciudades, empujando a que la gente vote para que continúe López. Tenemos contados 54 espectaculares en el país, pidiéndole a la gente, claro, que muestra el pánico que siente López, porque si no, ni siquiera gastaban esas cantidades tan grandes, o de los mismos cómplices, porque se habla de que en algunas zonas quienes han contratado los servicios de los espectaculares para promover el voto en favor de López el 10 de abril son cárteles del crimen organizado. Hay zonas muy claras que nos llaman la atención. Bien, contra eso estamos luchando. Hay quien dice que es una lucha tipo David contra Goliat, porque los recursos que está gastando Morena, que mucha gente olvida, que este año se va a llevar 1,500 millones de pesos, casi 5 millones de pesos diarios se lleva Morena de nuestros impuestos para mantener un partido que no es más que un grupo de tribus que está acabando con el país. Entonces, mexicanos, estamos en nuestro momento. Yo había comentado, con la disculpa a Rafael y a ti, Frank, que tengo una entrevista en unos momentos más, pero no quiero dejar de decirles que no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Morena es una serpiente astuta. Es una serpiente que te vende que esto es una trampa, cuando la verdad es que la verdadera trampa es no respaldar al INE, no respaldar las leyes mexicanas, no respaldar la Carta Magna, no respaldar la participación ciudadana y no respaldar finalmente la democracia. Manipulan hasta diciendo que la abstención es una participación democrática. Falso, falso. ¿Cuándo se ha visto que no votando se logre un cambio? Y lo que ves es una orquestación, una manipulación muy fuerte de hacerle creer a los mexicanos que esta herramienta, que si bien en el 2019 fue una iniciativa de López, tiene tantísimos cambios que lo que vemos es que López le tiene miedo. El haber recortado el dinero al INE, el no haber sacado la ley de revocación a tiempo y que tuvo que ser producto de una sentencia del Tribunal Federal Electoral, el haber amenazado con que fuesen empresas encuestadoras la que hiciera la revocación, este evento del 10 de abril, que va a ser histórico en México, pues la verdad es que vemos que de los dientes para afuera promueve para que haya gente que diga, voy a hacer mi berrinche y queriendo desairar a López no voy a ir. Y no se da cuenta que lo que está desairando es la democracia mexicana y probablemente la última oportunidad que tengamos los mexicanos con un INE autónomo de poder cambiar el rumbo de México. Y de otro modo, casi estaría hablando de una frase muy pesada, pero es sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, porque entonces López va a catapultar su fuerza si no somos al menos 25 millones de mexicanos los que votemos en contra este 10 de abril. Sabemos que López va a llevar a las urnas del orden de 15, 17 millones. Con 20 le ganamos. Y eso es lo que estamos buscando los mexicanos, invitar a 20 millones de mexicanos en un lenguaje que va más allá de grupos, asociaciones, colectivos, no, como mexicanos. Hoy los mexicanos hombro con hombro tenemos que crear una ola
a pesar de que los políticos nos recomiendan quedarnos en nuestra casa. Porque hemos descubierto que son círculos políticos los que promueven no ir a votar, que se hacen aparecer como oposición y que ellos ya pactaron, como lo vemos en estos beneficios que mencionaba Rafael, de cómo gobernadores del PRI, por haber dejado en manos de Morena sus estados, ahora quieren ser premiados con embajadas y consulados. Y eso es parte de este sistema podrido en el que no podemos confiar en lo que nos recomiendan los políticos. Hoy tenemos que escuchar voces ciudadanas, voces de gente independiente, de gente libre, de gente que ama a México y que sus intereses son salvar la patria, porque salvando la patria, salvamos a nuestras familias. Yo me tengo que despedir, le mando un abrazo a Rafael, a ti, Frank, pero ya traigo ahí, enredé mi agenda. Un abrazo para ti, Gilberto, también. Un abrazo. Nos queda un Dios minuto. lo bendiga. Don Rafael, si usted tuviera enfrente al presidente y a los periodistas que se han vendido a esta farsa, ¿qué les diría en unos minutos ya para cerrar el programa? Mira, los periodistas que están vendidos no serían capaces de darme la cara. Es muy difícil que me dieran la cara. Se les caería de vergüenza la cara. Al presidente le diría yo que las consecuencias de sus actos ya las estamos viviendo. Que el asunto de haber detenido la compra de aguacate, eso sí, después del Super Bowl, porque sin guacamole no hay Super Bowl. Entonces, después del Super Bowl detuvo la venta de aguacate y ha parado también los barcos camaroneros de Campeche. Esto es como el inicio de un bloqueo al estilo de Cuba. Cuidado, nos estamos acercando a un escenario muy peligroso por la soberbia, por la terrible torpeza diplomática de un presidente que no sabe gobernar, que no entiende la política exterior, que no sabe hasta dónde debe llegar la autodeterminación de los pueblos, que no sabe dialogar con sus pares, que no sabe siquiera cómo manejarse entre los tiburones estadounidenses que le han visto la cara. Vino la vicepresidenta de Estados Unidos apenas unos meses después de haber tomado posesión, y la verdad que fue una reunión terriblemente dolorosa para los mexicanos, porque comenzó con las tonterías de López Obrador de llamarla presidenta cabala. Esto no se puede admitir, aunque sea una anécdota, no se puede admitir en el lenguaje diplomático. Y terminó cediendo en todo. Entonces, volvemos a estar en ese filo de la navaja. Por un lado, hacia el sur, el Foro de Sao Paulo. Por el otro, hacia el norte, la sumisión vergonzosa. No hay definición. Y como no hay definición, México está en un grave peligro. Yo creo que este asunto de los aguacates y de los camarones ya comienzan a ser como un inicio de un bloqueo que puede generalizarse. Ya estamos viviendo las consecuencias. No puede quedarse López Obrador en la presidencia de México. Gracias, don Rafael Loret de Mola, periodista, escritor y analista político. Le agradecemos su participación en Viernes de Frena, de Charlas de la Noche, y los felicito. Yo que he tenido la oportunidad de leerlos y escucharlos, han sido un baluarte en mi carrera periodística. Estamos en plena revolución, en una revolución pacífica, don Rafael. Y tenemos Gracias. que ser valientes. Dios los bendiga, y también mucha gente en Estados Unidos. Estamos con ustedes. Y muchas gracias, de corazón. Está en los análisis de la historia de ambos países por ser un fuerte luchador y defensor de la verdad. Él no nos ha fallado, ni nos fallará. Buenas noches, don Rafael. Le agradezco su tiempo y su honestidad. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta entonces. Vota pa' votarlo. 10 de abril, 10 de abril. Podemos revocarlo. 10 de abril, 10 de abril. Es tiempo de quitarlo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.